Jorge. Ahora sí, ¿verdad, don César? Listo, don Emerson. Adelante, No sé gracias. no sé si, a usted muchas gracias. No sé si logran ver mi pantalla, Sí, perfecto. la presentación. Ajá. Ok, pues iniciamos. Buenos días, apreciado hermano, hermana, niño, joven, señorita. Es un verdadero gusto poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo que el Señor le esté llenando de su Espíritu Santo y le esté bendiciendo en todas aquellas actividades que ustedes realizan en su día a día. También esperamos que Dios esté tratando con su vida, como lo ha estado haciendo con la nuestra en el transcurso de esta serie. Como ustedes ya saben, en esta mañana estamos dando fin a la serie En manos del alfarero. Lo haremos repasando esa maravillosa parábola que encontramos en el libro del profeta Jeremías. Y antes de orar, nos gustaría que nos acompañe abriendo su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1 al 6. Les vamos a dar unos 10 segundos para que usted pueda abrirla. Si no, pues aquí en pantalla la vamos a estar mostrando. Para esto voy a suplicar la ayuda de Catherine ahí para que me ayude con la lectura. Está un poco afectado la garganta y hoy voy a recibir un poco de ayuda. Adelante, hija. Buenos días a todos. La palabra del Señor en el libro de Jeremías dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Voy a continuar yo. En el verso 3, entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. ¿Vas tu computadora, por favor? Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino mi palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Acompáñenme a orar y entreguemos este tiempo al Señor. Dios eterno, Dios poderoso, majestuoso, venimos delante de tu presencia una vez más en esta mañana, dándote las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tus maravillas, por este hermoso sol que nos has dado este día, por esta hermosa mañana, decían mis hermanos ahí en la plática. Muchas gracias, pero también, Padre, venimos delante de ti confesando nuestros pecados, confesando, Señor, que necesitamos a ese Cristo de la gloria para ser restaurados, para ser moldeados, para ser confrontados y para que nos convierta en vasos útiles para tu gloria. Señor, te pedimos que bendigas este mensaje, Señor, y que quites de mi mente toda idea falsa, toda mentira, toda vanidad, toda preocupación, todo aquello que no proviene de ti. Señor, permíteme exponer tu palabra, exponer lo que realmente el texto bíblico dice, y que mis ideas que están erradas, por favor, Señor, no salgan a la luz. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, pues estoy seguro, hermano, que en el transcurso de la serie usted también ha visto varias veces esta imagen que muestra las manos de un hombre que está forjando una vasija de barro. No sabemos aquí si el personaje de la imagen se dedica a la alfarería por profesión o lo está haciendo como alguna actividad de tiempo libre. Tampoco sabemos si es un verdadero alfarero o solamente es un escenario que fue preparado de antemano para mostrarnos visualmente una idea o una enseñanza. Lo que sí podemos decir de esta imagen es que nos muestra la delicadeza con la que el alfarero
va dando forma al barro hasta llegar a ser de él una vasija útil. Como usted pudo notar en la lectura que hicimos ahora, también se nos presenta una imagen de un alfarero, pero no lo hace con una imagen, con una figura, sino lo que lo hace a través de un relato o una parábola. Antes de entrar en los detalles que este maravilloso texto tiene, nos gustaría proporcionarle algunos datos generales del libro de Jeremías que consideramos que son de suma importancia para poder ver el escenario completo de esta parábola que se muestra. El libro de Jeremías fue escrito por Baruc, dictado por Jeremías. Esto es algo similar a lo que sucede en la escuela cuando estamos aprendiendo a escribir. La maestra nos dicta y nosotros escribimos. Al final del día, aunque nosotros terminamos escribiendo la tarea, fue la maestra la que nos hizo el dictado. También este libro fue escrito aproximadamente entre los años 227 y 580 antes de Cristo. Este abarca un periodo de entre 40 y 47 años. Este libro profético está dirigido principalmente a la ciudad de Judá. Si ustedes recordarán, la ciudad de Judá, ya en ese tiempo ya había sido, el pueblo de Israel ya estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En este caso, Judá era el reino del sur, pero también va dirigido a todas aquellas naciones vecinas. Se cree que fue escrito posiblemente en Jerusalén y otros eruditos creen que fue en Egipto. Aún hay un debate ahí que no se ha logrado determinar. El ministerio de Jeremías comienza durante el último rey bueno que tuvo Israel, Josías, y continúa con los 4 reyes perversos después, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Si usted ha visto la historia, recordará que 70 años antes de llegar a la época de Jeremías, Asiria ya había derrotado al reino de Israel en el norte. Luego de estos 70 años, Babilonia derrota a Asiria y a Egipto, convirtiéndose así en la potencia mundial de aquella época. La vida de Jeremías cubre los 40 años que llevan a la destrucción de Jerusalén por el poder babilónico. Jeremías es llamado aproximadamente a los 20 años de edad a cumplir en su ministerio. Habían otros profetas de la época como Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequías. Cuando leemos los profetas muchas veces pensamos que fue uno por época, pero no, en este caso estaba Jeremías, Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel en la misma época. Un dato sumamente importante aquí para lo que vamos a hablar es que para aquella época Israel estaba metido en una apostasía, en una idolatría, pero tan perversa. Entonces el ministerio de Jeremías es profetizar destrucción de Judá por haberse alejado de Dios, pero a su vez proclamar un tiempo de bendición, de restauración y de nuevo pacto. Pues ya con algunos datos aquí en mente sobre el contexto, sobre la historia de lo que estaba sucediendo en aquella época en Jeremías, podemos entrar a analizar el texto ya paso a paso, o al menos el mensaje que hemos rescatado para esta mañana. En los versos 1 y 2, Dios habla a Jeremías y lo envía a casa del alfarero. En el verso 1, si usted se da cuenta, parece que Baruc dice que Jehová habló a Jeremías. Pareciera que Baruc quiere que sus lectores sepan que el mensaje que están a punto de leer ha sido dirigido directamente para Jeremías de parte de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál cree usted que es el propósito que tuvo el escritor para escribir específicamente esta frase? Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Ahí está la referencia en Jeremías 23. Lo invito a que la lea detenidamente después en su casa. Jeremías 23 nos dice que en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, habían profetas que estaban profetizando en nombre de Baal. No profetizaban en nombre de Dios, sino que en nombre de Baal. Otros decían mentiras y decían que iban a decir un mensaje que era de Dios cuando no era de Dios. Muchos de ellos usaban frases como he tenido un sueño, le gritaban al pueblo. Usted lo puede ver en Jeremías 23, 25. Otros usaban palabras, el Señor declara, el Señor dice. Cuando no era cierto que el Señor estaba declarando, eso lo pueden ver en Jeremías 23, 34. Como podemos ver, a causa de tanta falsedad de aquella época, era necesario que quienes iban a recibir este manuscrito que Jeremías había dictado a Baruc tuvieran en la mente
que iban a leer palabras de Jehová, Dios de Israel. Y es lo que vamos a hacer en este momento, leer palabra que Jehová habló a Jeremías para el pueblo de Israel y que hoy aún tiene un valioso mensaje para nosotros. En la actualidad, la humanidad también está siendo atacada por falsos mensajes que provienen de boca de falsos profetas. Estos, al igual que en la época de Jeremías, usan palabras como Dios me dijo, yo declaro, tuve un sueño, veo esto, veo lo otro. Cuando repasamos el texto bíblico, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy en día reconocer que un predicador viene con un mensaje de parte de Dios o que no viene de parte de Dios? Gálatas 1:9 nos dice que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema en otras versiones quiere decir que sea maldito. Como cristianos debemos filtrar cada palabra de esos mensajes que dicen venir de parte de Dios y validar a través del texto bíblico si realmente nos están hablando del verdadero evangelio o quieren alejarnos de Dios con mentiras como lo hacían aquellos profetas en el tiempo de Jeremías. Luego, en el verso 2, Dios le dice a Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Es importante que cuando revisamos textos bíblicos le pongamos mucha atención a lo que son los verbos. Levántate y desciende a la casa del alfarero. Y allí te haré, ¿quién hace? Dios, oír mis palabras. No es de que yo oigo, yo escuché, a mí me habló, no. Es el Señor el que hace oír las palabras. En base a esto, usted se preguntará, ¿por qué Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero para recibir un mensaje? Ya está hablando con él. ¿Por qué no simple y sencillamente le da el mensaje si ya está platicando con él? Pues como mencionamos al inicio, en muchas partes de la Biblia encontramos que Dios usó parábolas para dar una enseñanza a su pueblo. También vemos muchas parábolas en las enseñanzas de Cristo Jesús, allá en los evangelios, y en muchas de esas parábolas se refieren a trabajos, profesiones o cosas que la gente de aquella época podía entender fácilmente. Y creemos que eso es lo que Dios está haciendo acá. Él está armando su escena, su escenario, para que cuando Jeremías llegue, pueda comprender el mensaje que debe darle al pueblo que se ha corrompido, según vemos en el escenario de los datos generales o en el contexto. Si avanzamos en el verso 3 al 6 del capítulo 18 que Catherine nos estaba ayudando a leer, dice que Jeremías va a casa del alfarero a recibir el mensaje. En los versos 3 al 5, Jeremías dice que se fue a casa del alfarero y lo encontró trabajando. Siempre, por favor, los verbos. Lo encontró trabajando. Dice que este estaba haciendo una vasija de barro y que la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Entonces, ¿qué pasa? El alfarero toma la vasija que se echó a perder e hizo de ella una nueva, según le pareció mejor hacerla. Jeremías estaba viendo esta escena cuando Dios le habla para darle el mensaje que le había dicho en el versículo 2 que le iba a dar cuando estuviera en casa del alfarero. Luego, en el verso 6, Dios dice a Jeremías, ¿acaso no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si revisamos detenidamente el texto, podemos observar dos comparaciones muy importantes. Número 1, es la comparación entre la vasija de barro que se echó a perder comparada
contra el pueblo de Israel, que también se había echado a perder andando en busca de dioses ajenos, siguiendo falsos profetas y creyendo en sus mentiras. La comparación número 2 es entre el trabajo del alfarero de reparar o restaurar con sus manos la vasija de barro que se había echado a perder y hacer de ella una nueva vasija, comparado con la obra que Dios estaba haciendo ya con Israel de restaurarlo, a pesar de que se habían perdido en sus pecados. Recordemos que cuando Jeremías llega a casa del alfarero, este se encontraba trabajando. Entonces, como son comparaciones las que se están haciendo, de la misma manera podemos decir que Dios ya se encontraba trabajando para restaurar a su pueblo y hacer de él una nación nueva que le glorificaría. Basándonos en este orden de ideas, podemos parafrasear el verso 5 y 6 de la siguiente manera. Hermanos, usted sabe, parafrasear es hacer una interpretación del texto. Y dice, Dios le está diciendo a Jeremías, así como la vasija de barro se echó a perder mientras el alfarero la trabajaba, así también mi pueblo, Israel, se ha echado a perder, escuchando profecías y mentiras, y se han ido tras dioses falsos y han adorado a Baal, aun cuando yo, Jehová de los ejércitos, sigo obrando en ellos. Pero de igual manera el alfarero tomó la vasija rota e hizo de ella una nueva. También yo, Jehová, voy a tomar de nuevo al pueblo de Israel y lo restauraré y haré de ellos una nación nueva. Esta parábola, este texto, hermanos, tiene muchas enseñanzas y no tenemos tiempo para entrar en detalle en todas ellas. Pero un puntito, déjeme darle un puntito más ahí importante que creí necesario. Es mencionar que mientras el alfarero trabajaba sobre la vasija de barro, el barro no podía decirle nada al respecto de la forma en que éste hacía su trabajo, ni de la forma en que lo estaban moldeando. Es más, aun cuando la vasija se echó a perder, no tuvo cómo echarle la culpa al alfarero. De igual forma, a Dios el pueblo de Israel no podía decirle nada al respecto de cómo hacer las cosas o realmente de cómo quería él obrar en una nación. Para esto tenemos las referencias de Isaías 45 nuevo que dice, el barro no puede decirle al alfarero, ¿qué haces? Isaías 29:16 nos dice, ¿es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? O lo que está formado diga al pueblo, al que lo formó, él no tiene entendimiento. Uno más, Romanos 9:20 dice, al contrario, y este ya no es el barro, es el hombre. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, por qué me hiciste así? Una pequeña reflexión aquí, hermanos, es que a nosotros los cristianos nos pasa exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel en aquellos tiempos de Jeremías. Decimos adorar a Dios, decimos creer en su palabra, decimos obedecerle, pero muy a menudo nos alejamos de él y de su palabra escuchando y siguiendo falsos maestros y falsas enseñanzas. Luego, cuando venimos a sentir, estamos tan sumergidos en pecados que nos han corrompido, nos corrompen y nos terminamos echando a perder, al igual que la vasija de barro. Luego, cuando Dios quiere restaurarnos, por un lado, somos tan incrédulos de que Dios tenga suficiente poder para hacer la obra en nosotros o en otros que han fallado. Y, por otro lado, muchas veces le reclamamos a Dios por la forma en que Él está obrando en nuestras vidas, aun cuando ya hemos aprendido que el objeto moldeado no puede decirle a quien lo ha creado nada. Dios es el creador. Él es el alfarero. Él está constantemente trabajando en nosotros, su creación, su iglesia, su pueblo. Así como el alfarero sabe que la vasija, por ser de barro, es tan frágil y se puede echar a perder, Dios también sabe que somos humanos y que somos polvo, como lo dice el salmista en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, creemos realmente que este es el mensaje presentado en la parábola del alfarero.
Dios prometiendo restaurar y reconstruir, regenerar a un pueblo que se había corrompido en sus propios pecados. Y de igual manera también creemos que este es el mensaje para nosotros hoy en día, que Dios quiere restaurarnos, quiere regenerarnos, quiere repararnos. Alguno dirá que si yo no he pecado, yo no necesito ser restaurado. La verdad, hermanos, es que la palabra nos enseña que somos pecadores. Y necesitamos, sí, y solo sí, a ese Cristo de la gloria para recibir el perdón y la restauración de nuestras vidas. Hermanos, hasta aquí hemos aprendido que Dios quiere restaurar a su pueblo. ¿Cómo? Hablando por medio de personas que hacen uso fiel de su palabra. 2, obrando en su pueblo, aun cuando éste se aleje en sus pecados. Entonces usted hoy se preguntará, ¿cómo permito a Dios que restaure mi vida, mi iglesia, mi pueblo, mi ciudad? ¿Cómo lo dejo yo? ¿Qué hacemos para permitirle a Dios accionar? Pues, según el pasaje, reconozcamos que necesitamos leer y aprender todos los días de su palabra, conociendo y practicando la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así podremos reconocer aquellos falsos profetas que solo quieren satisfacer sus deseos carnales, mintiéndole a un pueblo necesitado de perdón y de restauración. Así como el alfarero estaba constantemente trabajando en la vasija de barro, Dios está constantemente trabajando en nuestras vidas. Dios, en su soberanía, quiere nuestro bien. Por lo tanto, aceptemos lo que Él está haciendo en nosotros. Como vimos, también la vasija de barro no puede decirle a quien la moldea que no está haciendo bien las cosas. Cuando nos encontremos siendo moldeados por Dios y no nos agrade la forma en que Él lo está haciendo, no reprochemos, aun cuando el ser restaurado nos duela. Hermanos, Dios sabe que somos seres humanos y que somos frágiles, como el barro. Sabe que las penas, las preocupaciones de la vida nos quitan muchas veces la paz y nos terminan alejando de Dios por diferentes razones. Pero nosotros también debemos saber y entender que Él quiere obrar en nuestras vidas, por lo cual debemos dejar que Él siga haciendo su trabajo en nosotros. Tal vez usted hoy está pagando consecuencias, no de su propio pecado, sino que pecados que otros han cometido con usted o con su prójimo o a su alrededor. Perdón. Y usted se siente triste, confundido, desesperado. Su corazón está roto por X o Y razón. Hermano, hoy Dios nos dice que estamos en sus manos y que así como el alfarero fue capaz de reparar la vasija que se había echado a perder, Él fue capaz de restaurar a su pueblo, aun cuando este pueblo estaba siendo engañado por aquellos profetas. Y Él puede hoy obrar en nuestras vidas y restaurarnos, aún en estos tiempos difíciles de falsedad. Dejemos que todo lo que está corrompido en nosotros, dañado, Dios lo restaure y lo repare. Hermanos, ustedes creo que la mayoría me van conociendo, soy un hombre de pocas palabras. Este es el mensaje que traíamos para este día. Por favor, acompáñenme a orar. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote la honra, la gloria, la alabanza, reconociendo, Señor, que somos frágiles, reconociendo, Señor, que hay una comparación entre el barro que es una mezcla de tierra y de agua, con el cual se pueden construir cosas, pero que esas cosas que se construyen son frágiles. Esa es la comparación que tú haces en tu palabra con nosotros, con tu pueblo. Señor, el barro representaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel ahora representa a tu pueblo, a tu nación santa, tus hijos, los que hemos sido salvos, los que hemos sido llamados. Restáuranos, repáranos, reconstrúyenos. Señor, si te hemos fallado, si nos hemos alejado escuchando aquellos mensajes, aquellas falsedades, que porque brincan, que porque dicen una y otra cosa y dicen mentiras, y a veces no es el Espíritu Santo, sino que es nuestra emoción la que nos hace ir en pos de esos mensajes, de esos falsos profetas, alejándonos de ti. Perdónanos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir con un propósito en tus manos. Ayúdanos a ceder
a tus manos, y que así como el barro, esa mezcla de tierra y agua, cede a las manos del alfarero, permítenos ceder a tus maravillosas manos. Señor, bendice a tu iglesia en general, sin importar la denominación, sin importar cuál es su línea teológica, sistemática o de otro ramo. Señor, ayúdanos a crecer. Trata con nosotros también como pueblo, no solamente como personas unitarias, sino que como pueblo, como iglesia, para que todos como iglesia podamos ser restaurados también, porque tu iglesia a veces se está perdiendo, también está yéndose, completa multitud se está yendo tras falsos maestros. Restáuranos, ayúdanos a ver tu palabra, a escuchar tu verdadera palabra y tu verdadero mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.